Bueno, vamos a comenzar invocando al Espíritu Santo que nos ilumine para ser dóciles a la verdad que proviene de Él mismo. En nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía tu Espíritu y todo será creado, y renovarás la faz de la tierra. Oh Dios, que has iluminado los corazones de tus hijos con la luz del Espíritu Santo, haznos dóciles a sus inspiraciones, para gustar siempre el bien y gozar de su consuelo. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Santo Tomás de Aquino, ruega por nosotros. Reverendo Padre Rafael, párroco de esta casa y director espiritual de la Hermandad. Reverendo Padre Pascual, queridos amigos todos, buenas noches. Un año después volvemos a estar citados en nuestra parroquia para indagar en la figura de nuestro titular de la Hermandad, Santo Tomás de Aquino. Y en esta ocasión vuelve a acompañarnos después de varios años el Padre Pascual Saturio, dominico, querido y admirado desde hace años por nosotros, y hermano desde que establecíamos carta de hermandad con la Orden de Predicadores, de la que nos sentimos inmensamente orgullosos. Acto con el que en esta ocasión abrimos los que conmemoran el 75 aniversario de nuestra corporación. Le damos las gracias al Padre Pascual por su presencia de hoy y del próximo día 28 entre nosotros en la función solemne de Santo Tomás de Aquino, como siempre que se lo hemos pedido, y por todo lo que aprendemos de él siempre que nos habla. Y a todos ustedes por su presencia hoy aquí, sin la que no tendría sentido estos actos. Sin más, les dejo con Manuel Sánchez Casas, miembro de nuestra Junta de Gobierno y vocal de formación, que nos pondrá a modo de presentación algunos datos sobre la vida y la obra del Padre Pascual. Muchas gracias. Reverendo Padre don Rafael Pinto, Reverendo Padre don Juan Ramón Rosco, Reverendo Padre Fray Pascual Saturio, señor hermano mayor en el Junta de Gobierno de la Hermandad, hermanos de la Hermandad, feligreses, amigos, señoras y señores. Tomás de Aquino, maestro de la verdad. Quid es veritas, ¿qué es la verdad? La pregunta trampa de Poncio Pilato, hecha superficialmente y con cierto escepticismo, es una cuestión severa en la cual se juega el destino de la humanidad. Visto de modo rápido, ¿qué es la verdad? ¿La podemos reconocer? ¿Puede entrar a formar parte con juicio en nuestros pensamientos y sentimientos, tanto en la vida del individuo como en la de la comunidad? Con una afirmación de Santo Tomás nos acercamos a las intenciones de Jesús. La verdad está en el intelecto de Dios en sentido propio y verdadero, y en primer lugar. Primo es propio. Sin embargo, en el intelecto humano está en sentido propio y derivado. Propio, cuiden, es secundario. Y se llega así finalmente a la fórmula concluyente y categórica. Dios es ipsa summa et prima veritas, la primera y suma verdad. Con este método estamos cerca de lo que Jesucristo quiere decir cuando habla de la verdad, para cuyo testimonio ha venido al mundo. Verdad y mentira están continuamente mezcladas en el mundo de forma casi imperceptible. La verdad, en toda su grandeza y pureza, no aparece. El mundo es verdadero en la medida en que refleja a Dios, el sentido de la creación, la razón eterna de la cual ha surgido, y se hace tanto más verdadero cuanto más se acerca a Dios. Fe y razón, la propuesta del maestro evangélico. La vida de Santo Tomás de Aquino estuvo dedicada íntegramente al estudio, a la redacción de numerosos escritos y a la docencia, lo cual queda reflejado en la iconografía del santo, que se representa casi siempre sosteniendo un libro abierto. Santo Tomás nació hacia 1225 en el castillo de Rocaseca, situado cerca de Aquino, en el reino de Nápoles. Su padre pertenecía a una noble familia de origen lombardo y era el señor de Rocaseca, lugar que por su ubicación sufrió los conflictos existentes entre el papado y el emperador. Cuando tenía 5 años, Tomás ingresó como fraile oblato en el monasterio benedictino de Montecassino para hacer sus primeros estudios. A principios de 1944, al poco de la muerte de su padre, Tomás ingresó en la orden de
jugaba un papel fundamental, pues establecía que el fin último de los frailes era conseguir la salvación de las almas a través de la predicación, y para ello el estudio se convertía en una obligación, en un elemento integrante de la vida religiosa. Santo Tomás de Aquino fue uno de los autores más prolíficos en la Edad Media y desde luego el autor del que más trabajo se conserva. Santo Tomás debe ser presentado por su valor de maestro de la verdad y porque es remedio oportuno y eficaz para el vacío cultural que vive la sociedad contemporánea, pues ofrece una visión cultural de integración total, fiel a la fe y a la razón, capaz de fomentar todo lo esencial. Se puede encontrar en Tomás una respuesta a la ultramodernidad y globalización del mundo actual, al pensamiento fragmentario, desde una metafísica y una teología que hacen posible el fundamento y la comprensión del hombre y de su obra. Nuestra hermandad lleva desde hace unos cuantos años en su título al maestro angélico, como no podía ser menos, en una corporación popularmente conocida como de los estudiantes. Nuestro conferenciante, Fray Pascual Saturio Medina. Como de todo es sabido, el padre Pascual Saturio Medina, prior del convento de padres dominicos de Cádiz, es persona muy conocida en San Fernando, porque han sido muchas las instituciones, asociaciones y corporaciones que solicitan su colaboración y de manera muy especial lo es en nuestra querida Hermandad de los Afligidos, porque en una época lo tuvimos muy cerca, siempre ha sido colaborador del boletín Siembra. A pesar de lo anterior, se debe cumplir con la norma protocolaria para dar a conocer una breve reseña biográfica de la personalidad de nuestro Padre Pascual, antes de darle paso a su extraordinaria conferencia sobre nuestro titular Santo Tomás de Aquino. Fray Pascual Saturio nació en Malagón, provincia de Ciudad Real, hace 57 años en el seno de una familia de 4 hermanos, siendo el primogénito de ellos. Realizó los estudios primarios y bachiller en su ciudad natal, matriculándose en 1976 en Geografía e Historia en Ciudad Real. Ese mismo año conoció a los padres dominicos y participó en la convivencia vocacional celebrada en Almagro. Ingresó en la orden en septiembre de 1977, recibiendo el hábito ese mismo mes. Profesó el 18 de septiembre de 1978, pasando a Sevilla al convento de Santo Tomás para comenzar los estudios eclesiásticos en el Centro de Estudios Teológicos que creara el cardenal Bueno Monreal. Profesor solemne en septiembre del 81. Terminados los estudios de filosofía y teología, fue ordenado sacerdote por el cardenal Amigo Vallejo en Sevilla el 4 de mayo de 1985. Su primer destino fue la parroquia de San Bernabé, en el madrileño barrio de Vallecas, completando durante 2 años estudios en la especialidad de moral, regresando durante un año a Sevilla, desde donde en septiembre del 88 es asignado al convento de Nuestra Señora del Rosario y Santo Domingo de Cádiz, donde continúa residiendo. Desde su llegada a Cádiz y hasta 2002 fue profesor de religión en el Instituto Rafael Alberti en la Barriada de la Paz, compaginando esta labor con la atención al santuario de la patrona y en el servicio de la predicación tanto en Cádiz como en todos aquellos lugares de Andalucía donde era requerido. Ha vivido en los servicios de procurador y de prior del convento la transformación total del mismo, del edificio, muy degradado hasta que desde el año 1990 comenzó su restauración, y a él le ha correspondido por encargo de su provincia religiosa la adaptación del mismo para casa de mayores y enfermos, que es el destino que a día de hoy tiene. Como todo dominico, Fray Pascual Saturio ha procurado anunciar la palabra por todos los medios posibles, siendo sobre todo el mundo de la religiosidad popular y el de las hermandades y cofradías, así como el de los centros educativos, su campo habitual. Ha predicado cientos de triduos, quinarios, novenas en toda la diócesis de Cádiz y Ceuta, así como en las de Cáceres y Jaén. Ha ofrecido decenas de retiros a las religiosas y a los grupos de oración y apostolado, y en esta misma línea de hacer llegar la palabra de Dios a todos los ámbitos, ha colaborado también, siempre que ha podido, en el Diario de Cádiz, además de en otros medios de comunicación. Ha sido pregonero de la Virgen del Rosario y el pregonero de la Semana Santa de Cádiz, Vejer y Puerto Serrano. Ha pregonado también al Santísimo Sacramento en la Real Congregación de la Vera, la Inmaculada en la Salle Mirandilla, la Navidad en la Asociación de Berenistas de Cádiz, la Virgen de la Caridad de la Hermandad de las Penas, la de los Dolores del Descendimiento y la del Patrocinio del Prendimiento, así como el primer pregón de la Juventud Cofrade, todos estos últimos en Cádiz. En definitiva, queda claro que Fray Pascual es dominico,
con todo lo que ello comporta, cofrade y gaditano de devoción. Bueno, pues sin más preámbulo, les dejo en manos de Fray Pascual Saturio de Yo me vengo aquí delante porque no tengo costumbre de hablar sentado. Hermano mío, se me cuesta mucho trabajo, así que vosotros me disculpáis. Y como la voz es fuerte, pues yo creo que llega muy bien sin necesidad de ningún micrófono. Lo que a mí me ha pasado siempre ha sido ser dominico. Y desde luego sigo en ese empeño y no cambio ni la orden ni esta manera de ser por nada en el mundo. Y la tercera es: no esperéis ninguna conferencia, que yo no sé hacer ninguna conferencia, ni tampoco me esperéis como alguien que es muy entendido en Santo Tomás de Aquino, que yo no lo soy. Me pasa a mí como a muchos de vosotros. Ya sabéis las dificultades de Tomás, nuestro hermano. Si tú ahora empiezas a leer cualquiera de sus obras, empiezan a aparecer muchas palabras de filosofía y muchos términos de teología que hay que sentarse a pensar muy detenidamente. Cuando nos habla de la esencia, de los accidentes, de la causa primera, de las causas segundas, su lenguaje y su manera de explicar la fe, a lo mejor ya nos queda lejos en el tiempo. Lo que sí soy es un hermano que le quiere mucho y además entiendo que es aquella persona que no se pasa de moda por cómo hizo las cosas. Y esta tarde a mí me gustaría compartir con vosotros estas 3 o 4 cosas que a mí me parece que son muy importantes en él. Mira, ya lo conocéis vosotros más que de sobra. Hay un periodista italiano que se llama Vittorio Messori, que ha escrito muchos libros. Y el hombre, con muy buen empeño, gracias a Dios, ha querido hacer lo siguiente. Pero todo eso que nos dicen de Jesucristo, el negativo, y todo eso que nos dicen de la Iglesia, el negativo, eso es así. Todo lo que nos han contado de la Inquisición es verdad. Eso fue lo de la Inquisición. La Inquisición era un tribunal que mataba a mucha gente, atormentaba a muchos otros y que cometía todos esos tipos de atropellos de lo que es la razón. Más todavía, cuando los españoles fuimos a América, es verdad todo eso que decía el pobre, ya se ha muerto, Chávez, el de Venezuela, que fuimos allí avasallando, atropellando, destrozando cultura, todo eso es así. Y entonces, en la 6ª edición de su libro, uno de ellos, las leyendas negras de la Iglesia, el prólogo del libro lo hace el que entonces era cardenal de Bolonia. Y en el prólogo de ese libro encontré yo esta afirmación, que es la que os quiero poner como introducción de lo que ahora vamos a ver. Dice el cardenal de Bolonia: a mí me parece que hoy no hay crisis de fe, lo que hay es crisis de razón. Nos dejamos llevar de la primera opinión que nos dicen y de la primera noticia tal como nos llega, y muy pocas veces nos preguntamos si aquello que me están diciendo es así, pero eso es así. Ya veis lo que sucede, por ejemplo, con las declaraciones de cualquier obispo, las del Papa. Para entender la declaración del Papa habrá que leerse la declaración completa. Naturalmente, nuestros amigos los periodistas, como no te van a poner la declaración completa, primero porque no les cabe, y luego además de porque no cabe en el periódico, es que a ellos eso tampoco les importa mucho. Cogen una frase, la colocan como titular, todos nos quedamos con el titular y a lo mejor lo que han puesto en el titular es todo lo contrario de lo que el hombre estaba diciendo en la declaración. Las televisiones nuestras, que son las mejores, tenemos una colección de personas en nuestras televisiones que es todo el día. Hay algunos que deben vivir allí, porque siempre que encienden la cadena están. ¿Y en qué están? Pues en lo que están. ¿Y las cosas son como ellos lo dicen? Pues seguramente no. No es que hay crisis de fe,
lo que hay es crisis de razón. Mira, que no nos gusta enterarnos, ni buscar, ni investigar, ni leer, ni pararnos a pensar, sino que a vuela pluma, lo primero que a cada uno de nosotros se nos ocurre, lo decimos y lo creemos. Y eso también es lo que ha pasado con nuestra manera de vivir. Así que verás. Nos han dado unos datos acerca de la vida de Tomás de Aquino. Eso es verdad. ¿Por qué le he puesto yo a mi conferencia, a este encuentro? ¿Por qué le hemos puesto ese titulito por ponerle a alguno maestro de la verdad? Porque es un hombre que no se dejó llevar de las primeras opiniones, sino que supo buscar la verdad y se empeñó desde luego en dar con ella. ¿Ya te acuerdas tú? Cuando hacíamos la licenciatura en cualquiera de las especialidades, nos dicen, mira, para que te enteres de lo que es la licenciatura, ¿tú en qué vas a hacer la licenciatura? Yo la voy a hacer en este asunto, teología moral. Pues está muy bien. ¿Cuál tema te gusta? Yo lo voy a hacer en la opción fundamental. Bueno, pues eso está muy bien. La tesis consiste en que te entretengas en buscar en la biblioteca todo lo que hasta el día de hoy todos los autores han dicho acerca de la opción fundamental. Eso es de la universidad, eso se hace así. Se tiene que sentar el chico o la chica y buscar todo lo que de ese asunto se ha dicho hasta el día de hoy. Y punto. Que lo sepas defender y lo sepas explicar. Ya está la licenciatura. Pero ¿y si fuera doctorado? Tienes que hacer lo mismo. Del tema, en la especialidad en la que tú te quieras doctorar, acuérdate, recoges todo lo que hasta ahora se ha dicho, pero ahora ya se te permite dar tú tu opinión y tienes que decir lo que de ese tema, después de lo que has leído, piensas tú. Así trabajaba Santo Tomás. Una pregunta, la más simplona, la que a él le preguntaba la gente en la calle, la que él se hacía y decía, de este asunto, ¿qué han dicho hasta ahora? Y ya te acuerdas, la primera fuente suya siempre era la palabra de Dios. Se conocía la Sagrada Escritura casi que de memoria, entera. Inmediatamente traía a colación lo que de ese asunto hay en la Sagrada Escritura. Se manejaba casi de memoria porque era un talento y una cabeza privilegiada también. Debía ser una memoria y una capacidad de entendimiento de esos ejemplares del pensamiento que existen. Dicen los que le conocen que Aristóteles, Descartes y él son los tres ejemplos del ser humano en el que se ha visto mayor desarrollo de la capacidad intelectual, porque es que era un genio en ese sentido. Se manejaba no solamente la Biblia, se sabía casi de memoria 22 padres de la Iglesia, a 22 autores. Y nos cuentan de él, dictaba sus obras en latín. Él no escribía, escribía muy poco, porque además era de estatura pequeñilla y era gruesote y le costaba mucho trabajo escribir. Pero se colocaban los amanuenses, los que copiaban lo que iba dictando. Paseando delante de ellos, era capaz de dictar 5 obras al mismo tiempo. Mira, a este de metafísica, a ese de filosofía, a este un comentario que estoy haciendo sobre esta cuestión, 5 obras de distintos temas, e iba dictándoles al mismo tiempo a los 5. ¿Vale? Además de saberse la palabra, conocía a los 22 padres de la Iglesia, y cada uno de sus artículos son así, de esto que es lo que hasta ahora se ha dicho. Cuando has referido lo que cada uno ha dicho, añade enseguida, ahora digo yo, y emite su opinión. Y cuando ha terminado de decir su opinión, con aquellos que, de esos que ha enumerado, se ha encontrado que han dicho lo contrario, lo que hace enseguida, hermanos míos, es irles contestando. Pues mira, a ti que dices que no, por esta razón te contesto y responde a todos y a cada uno de ellos. Ahora viene otra cosa de su manera de ser, muy bonita. Jamás insultó a nadie, nunca. No encontraréis en Santo Tomás nunca ese que ahora parece que es, cuando nos ponemos a discutir, el argumento primero que todos utilizamos.
yo guardo con mucho cariño, supongo que Pepe Macías, que también lo guarda todo, también las tendrá, aquellos librillos de urbanidad, Pepe, que eran un encanto. En los libros de urbanidad y en los manualillos de urbanidad que manejábamos los niños de entonces, aquellos años 59 y 60, estaba, cuando a ti te pregunten, eran unos cuadernillos en los que se nos enseñaba, ¿os acordáis? Cómo se abre una puerta, cómo te sientas en una mesa, cómo se sube una escalera, cuando tienes que escribir una carta o dar un pésame o escribir un telegrama, era una cosa práctica para la convivencia. Y allí se nos enseñaba siempre. Y cuando tengas que dar una opinión, y nos contestaba enseguida la cartilla, ¿te acuerdas? Lo primero que tienes que decir de lo que se te pregunte es las cosas buenas que en eso hay. Después, cuando hayas dicho lo bueno, tienes que decir lo que ves negativo. Y lo que no tienes que decir nunca es nada de quien te lo ha preguntado. Pues ahora lo hacemos al revés. Si alguien te pregunta, este salón de la parroquia que estás viendo, ¿qué te parece, Pascual? Hay muchos que dicen, el cura es un mamarracho. Pero no te enseñaron que tienes que empezar diciendo, el salón es una preciosidad, ¿eh? Además está muy bien logrado porque mira qué bien han conseguido esta parte de delante y la otra parte de detrás. Desde luego, el inconveniente, el único que le veo yo es que a lo mejor el techo lo tiene un poco bajo, no es el más apropiado el color de las cortinas, que como casi siempre, miran y dices tú del cura ni una palabra, porque el cura es el hombre que ha hecho el salón que tiene. Pues ahora ya habéis visto vosotros, cada vez que alguien nos pregunta una opinión, empezamos por el ¿y tú? Que es lo único que Santo Tomás no hizo nunca. Y ya te acuerdas de su anécdota, para que enseguida saquemos la primera lección en aquello de maestro de la verdad. Dicen de él que la única vez que tiene un insulto en sus obras es contra San Juan Crisóstomo. Mira el insulto. Están haciendo el comentario a aquella escena del Evangelio donde avisan a Jesús, ahí fuera están tu madre y tus hermanos, ¿os acordáis? Y dice Jesús, ¿y quién es mi madre y quiénes son mis hermanos? Mi madre y mis hermanos son estos, los que escuchan la palabra de Dios y la cumplen. Y dice San Juan Crisóstomo, parece como si Jesús en estas palabras repudiara un poquito a la Virgen, se apartara un poquito de la Virgen, hiciera una pequeña crítica a la Virgen. A lo mejor es que la Virgen cometió, todavía no estaba definido el dogma de la concepción inmaculada de María, ni aquello de su perpetua inocencia, y por consiguiente se podía decir lo que ahora vais a escuchar. A lo mejor es que la Virgen también cometió algún pecado, y Jesús, que no tenía ninguno, rechazó a su madre por la pequeña falta que hubiera podido cometer. Y cuando Tomás de Aquino lo lee y lo comenta, dice, Inis verbis Crisóstomus excedit. Aquí el Crisóstomo se ha pasado. Ya no hay ni un insulto más en todas sus obras. Y mirad que en cuestiones complicadísimas y en cosas muy difíciles ha tenido que contestar y rebatir a miles y a miles de autores y de expresiones. Tomás de Aquino, que es maestro de la verdad, en su manera de proceder nos deja la primera lección. No te dejes llevar de las primeras opiniones, búscalas, hombre, busca la verdad. La verdad se encuentra si la sabes buscar. Si no tienes que tener ya, tampoco hace falta que ahora tengas mucho tiempo para ir a la biblioteca. Cuando la busques, oye a los demás, habla con ellos, pregúntales y sobre todo cuando tengas que hablar en esa búsqueda de la verdad, no utilices jamás ni el insulto ni la descalificación. Pues como el Papa Francisco, no, que a los curas nos ha dicho, y a los predicadores, y a los profesores de religión, a los catequistas y a ustedes, y ya, y yo. Mira, ya no vamos a hablar más del aborto.
Ya sabemos todos lo que la Iglesia piensa y eso no va a dejar de pensarlo. Ni tampoco vamos a volver a hablar más de los matrimonios homosexuales, ni tampoco vamos a hablar más si ese tema ya sabemos todos lo que la Iglesia piensa y ya está dicho. Vamos a hablar de otras cosas, la alegría del Evangelio, el Dios que a todos perdona, cómo las personas estamos hasta por encima de nuestras ideas y lo que el hombre dice es que volvamos a aquellas arpillas de urbanidad en donde se nos enseñaba cómo dar nuestra opinión sobre este salón en el que estamos y aquella manera de proceder de Tomás de Aquino, nuestro mayor hermano. En la búsqueda de la verdad, oye a todos, por favor, oye lo de todos, no descalifiquen nunca a nadie y que sepas que porque Dios la es, la verdad viene de Él y viene por cualquier camino. Efectivamente, cuando tenía 5 años, el año 1230, él era el más chico de los 7 hermanos. Su padre, que era un noble, pues entonces vestía como también toda... Hoy ya no, y es que ya no viste eso mucho. Nosotros hemos tenido la suerte de no vestir en ningún lado, no pasa nada. Pero entonces vestía mucho tener un cura. Oye, una familia que tenía un cura, que yo le daba a la familia. Pues su padre, que naturalmente era el conde de Aquino, dijo: mi hijo benedictino, y además si es abad de Montecassino, y con 5 añillos le llevaron. Cuentan los especialistas en su vida que allí en la abadía de Montecassino, hablando con los frailes, como un niño puede hablar con los mayores, él empezó a preguntar: ¿qué es Dios? ¿Qué es Dios? Y la obsesión en Tomás, tan chiquitín, en medio de los monjes, era que como les oía mucho hablar de Dios y decir Dios, él no sabía quién era qué, y empezó la pregunta por ahí: ¿qué es Dios? ¿Qué es Dios? ¿Qué es Dios? Hasta que alguno de los monjes le enseñó diciéndole: Tomás, mira, no preguntes qué es Dios, porque Dios no es una cosa. Tienes que preguntarnos quién es Dios, porque Dios es alguien que está vivo. Efectivamente, por las peloteras del Papa con el emperador de Alemania, el castillo, la abadía aquella la tuvieron que cerrar y a él lo llevaron entonces a Nápoles. Llegado a Nápoles, conoce allí en aquella ciudad a los frailes dominicos. Nuestro padre murió en 1221 y él conoció a los frailes aproximadamente en 1232 o 33. Una orden nueva, de gente vestida de blanco, con el rosario colgando. Hoy, de esto no nos podemos fiar todavía mucho, porque es que verán, nosotros hemos conocido siempre a gente en los monasterios y hemos conocido las abadías grandes, hemos conocido a los monjes, pues lo que son los monjes, pero estos frailes ahora que se llaman frailes, dominicos y franciscanos, que andan de escuela en escuela, de púlpito en púlpito, entran y salen, de esto no hay que fiarse, esto puede durar 2 telediarios y medio. Le explican a Tomás: Tomás, mira, nuestra orden es una orden que responde a una necesidad. Nuestro padre, o Santo Domingo, mira lo que hizo. En vez de mirar el mundo con desprecio diciendo: aquí cuanto antes nos apartemos de ellos es mejor, a los herejes con los que se encontró en el sur de Francia, que eran muy tremendos, aquellos herejes eran los cátaros y los albigenses, todavía hoy los tenemos. Mira, los cátaros eran aquellos que decían que desde luego esto no es para todo el mundo, la gracia y la salvación no es para todo el mundo, esto es para los selectos, esto es para las almas privilegiadas. Dios perdona las cosas una vez, pero las perdona solo una vez, no va a estar perdonando siempre. La Iglesia no es para todo el mundo. Y los otros habían extremado aquello de la pobreza, pues diciendo exactamente lo mismo que oyes todavía hoy, y que lo dice todavía la gente. Pero bueno, ¿no decís vosotros que nuestro Señor Jesucristo nació en un pesebre y en la pobreza? Entonces, ¿qué hace el Papa en el Vaticano? ¿No decís vosotros que Jesucristo nació con la pobreza más extrema? Entonces, todos los dineros que tiene la Iglesia, ¿eso de dónde ha venido? Y aquellos eran
los que en medio del pueblo causaban mucha sensación porque vivían muy pobremente vestidos, casi siempre iban descalzos. Miren, nuestro padre, que se encontró con ellos al ir en aquel viaje que tuvo que hacer al norte de Europa, se encuentra con ellos, le dicen a Tomás, y en vez de apartarse de ellos dice, qué lástima, aquí lo que más falta hace es formación. Estas criaturas nuestras lo que más necesitan es catequesis. Claro, la última vez que fuimos a Tierra Santa, mira, hombre, yo no le he dado nunca ningún puñetazo a nadie, pero le tuve que dar un puñetón, pero porque le digo, cariñoso, que nuestras manos están para decirme. Pero es que mira, ¿te acuerdas tú de la foto porque la has visto 40.000 veces? Subimos a la capilla del Calvario del Señor y está la capilla de la Crucifixión, un tabique intermedio donde hay una urna con una virgen, un busto de la Virgen Dolorosa, y al lado está el lugar exacto de la crucifixión del Señor, ¿vale? Un guía que había ido con un grupo, un servidor por allí dando vueltas como todo el mundo, y una señora le pregunta, mire usted, padre, o mira, fulanito. Al padre no le preguntaron, al chaval en esta urna que hay una imagen de la Virgen con un puñal aquí en el pecho, ¿por qué tiene esa mujer, esa Virgen, el puñal así? Y dice el hombre, porque mira, cuando vio morir a su hijo, ella se suicidó. A cualquiera de los chiquirritillos que tenemos y a cualquiera de los grandes, si tú ahora le dices, oye, mira, esto que se le pone aquí al Cristo en lo alto, que los cofrades le llaman las potencias, ¿esto qué es lo que es? O ya te puedes imaginar. Y ahora viene lo mejor. En Sevilla está una cofradía, mira, me río por lo que contesta la gente o por lo que se les puede pasar, no contestan por cariño a la Virgen. ¿Te acuerdas de? Yo no me acuerdo de qué cofradía sea, pero está María Santísima en el misterio de sus 3 necesidades. Pregúntale, por favor, a los mismos de la Junta de Gobierno de la cofradía o a cualquiera de nuestros hermanos o hermanas, mira las 3 necesidades de María, ¿cuáles son? Así que yo te lo chirigoteo para que tú veas cómo los tiempos muchos no se han cambiado. ¿Y qué hizo nuestro padre? ¿Qué fue lo que le enamoró a Tomás de Aquino de este hábito que estáis viendo delante de vosotros y de esta familia? Aquello de nosotros no nos tenemos que apartar de la gente, nosotros no tenemos que escondernos en ningún convento, nosotros tenemos que salir a hablar con todos y procurar la formación de todos. Si no es que no vienen porque sean malos, si es que no vienen porque no saben, si es que no saben porque tampoco hay quien se dedique a enseñárselo. Y cuando muchos de los nuestros vemos en nuestras parroquias que se apartan de nosotros, que se van. No se van porque la gente sea mala, la gente se va porque muchos de ellos no saben. Le gustó tanto esta propuesta que dijo, a eso me voy a dedicar yo. Si vosotros me lo permitís, yo voy a ser aquel, la Suma, que es su obra grande. Tú te acuerdas que la hizo como catecismo para los novicios, y la Catena Áurea, donde tiene perfectamente comentados los 72 libros de la Sagrada Escritura, la hizo como manual para los predicadores. ¿Qué tienes que ir esta tarde a predicar? Lee esta página mía, y tiene comentada la Sagrada Escritura entera, y la Suma la hizo para los novicios. Hermanas, hermanos míos, Tomás nos anima hoy más que nunca a la catequesis y a la formación. No tenemos que condenar a nuestros hermanos. Mira, no nos tenemos que apartar de ellos. Lo que nuestro pueblo necesita, como siempre, es alguien que les enseñe y que les ayude a conocer las cosas. Naturalmente, ni la Virgen se suicidó, ni al Señor le ponemos en la cabeza 3 cuernos. Se le ponen las potencias para señalar que es hombre y que nunca
nunca pecó, que eso también lo sabemos todos ya del catecismo. Por más que sus hermanos, muerto ya su padre, se empeñaron en que no fuera dominico porque eso no es para nuestra familia, Tomás perseveró en su orden, y si alguien le ha preguntado alguna vez, de los que más le conocieron, pero tú, Tomás, ¿por qué dominico? Pues seguramente contestaría lo que contestó el padre Lacordaire: es la orden que mejor cuadra con mi manera de ser, porque no hubo en él nunca, y lo demostró con su vida, que es la gran lección de esta tarde, mira, porque demostró siempre aquello de el servicio, la catequesis y ayudar a los demás a conocer a Jesucristo. De allí, desde Nápoles, tuvo que pasar luego a París, porque también aquella universidad tuvo muchos problemas. Y en París conoció a Alberto Magno. Alberto el alemán era otro fraile, y él entablaron los dos mucha amistad, de tal manera que San Alberto se le considera su maestro y él el mejor de sus discípulos, hasta que fue terminando los días de su vida en la misma Italia. Y ya sabéis el final del todo. En el año 1274 el Papa le pide que haga el oficio de la fiesta del Corpus Christi y escribe los textos de la misa de esa solemnidad y los himnos para el breviario. El más famoso de todos ellos, naturalmente, el Pange Lingua, que termina con las dos últimas estrofas que cantamos de memoria cada vez que se pone al Señor, el Tantum Ergo y la alabanza al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Y un día, después de haber celebrado la misa, se negó a seguir escribiendo. De la suma le faltaban la tercera parte, de la tercera parte cuestiones sobre los sacramentos y sobre la Iglesia. Ya no quiso escribir más. ¿Pero por qué te niegas a escribir, Tomás? Y a uno de los de más confianza le dijo: después de lo que el Señor se ha dignado revelarme, todo lo que he escrito es paja y nada. Se comprende que en la celebración de la Eucaristía se encontró con el Señor cara a cara, que naturalmente supera siempre todo lo que de Dios él había dicho y todo lo que Dios había pronunciado. Esta es, en la fidelidad al catecismo, a la catequesis y a la enseñanza, yo creo que la segunda gran lección de la vida de Tomás. La primera, aquello de buscar la verdad por donde quiera que venga y no negarnos a hablar con ninguno sin insultar nunca a nadie. Esta segunda es al servicio de todos. ¿Ya os cansáis? No. Una tercera, y también la hago yo rápida. Mira, ¿pero qué es lo que dijo tú? Como decís que escribió tanto, pero ¿qué es lo que escribía? ¿Qué de novedoso hay en él? La suma esa que yo le he visto ahora mismo así, ¿eso qué es lo que dice? Pues mira, su obra o su gran obra responde a las tres preguntas o al planteamiento que vosotros conocéis. Eso que preguntaba desde chiquitillo: ¿quién es Dios? ¿Quién es Dios? ¿Quién es Dios? La primera parte de la suma es todo lo que de Dios entendió Tomás. Habló de Dios. ¿Qué es este misterio? ¿Quién es Dios? La segunda parte de la suma es: nosotros estamos hechos para volar alto. El hombre nació para disfrutar de Dios. Dios nos hizo para disfrutar de Él. Nosotros estamos hechos para el cielo. ¿Te acuerdas de esa? Yo la canto mucho. Se la escuché yo cuando era chiquitillo a uno de los curas de mi pueblo. Las estrofas del Sálvame Virgen María para luego el Vía Crucis. La primera la conocéis de memoria: acuérdate de la hora en que te nombró Jesús, le decimos a la Virgen. Y la segunda de mi tierra es: no he nacido para el suelo, que es morada de dolor. Yo he nacido para el cielo, yo he nacido para Dios. Tomás de Aquino, en la segunda parte de la suma, que es su gran obra, habla del fin del hombre. Nosotros estamos hechos para Dios. Hemos nacido para el cielo.
Cuando te ha explicado quién es Dios y para lo que estás hecho tú, en la tercera parte de la suma te habla de Jesucristo, el camino para poderlo conseguir. Y esa es el hilo conductor de toda su vida. Toda su vida, su obra, su catequesis y su manera de explicarla, la dedicó Tomás a hablar de Dios, a hablar del hombre y a hablar de Jesucristo como el camino para llegar al cielo. 3 o 4 cosas de cada una de estas que son las líneas maestras de su pensamiento. De Dios. ¿Qué dice Tomás de Dios? ¿Qué es lo que vosotros y yo tenemos que decir de Dios a los demás? La primera, que no es enemigo del hombre. Hombre, Dios no es nuestro enemigo. Dios no está para hacernos daño. Tú ya te acuerdas que muchas personas se apartan de Dios, pero es porque creen que Dios les asusta, que Dios les juzga, que Dios los persigue, que Dios quiere para ellos algo malo. Yo hice perdón por la alusión, en la prueba de COU, el primer COU de España en el 75 fue el de mi promoción. Bueno, pues como entonces tampoco la religión se veía malamente, a mí no me ha hecho mal la cultura religiosa, ni yo tampoco, pero bueno, ahora tú sabes, las cosas van por donde van. Entonces en el COU nos hicieron la siguiente pregunta para que tú redactaras. Las pruebas de selectividad han sido siempre las mismas, que como ya vas a ir a la universidad, querían saber tus profesores si sabes buscar en una biblioteca, si sabes explicarte y si sabes escribir. Ya está. Pues haz una redacción. La redacción que teníamos que hacer era la siguiente. ¿Las vías del tren le dan libertad o se la quitan? Mira, ahora eso en San Fernando, porque aquí la contestan la ¿Estas vías de la calle Real al tranvía le van a dar libertad o se la van a quitar? Y tú tenías que hablar de ese asunto. ¿Cómo se hablaba del asunto? Pues ya lo puedes tú comprender. Pues hombre, depende de cómo vea usted la libertad. La contestación depende del concepto que usted maneje de libertad. Claro, si usted, como muchos de nuestros agentes de nuestros alrededores, sigue pensando que la libertad es hacer lo que a mí me parezca con tal de no meterme contigo, pues naturalmente las vías del tren le quitan libertad porque le condenan a ir por aquí y no le dejan ir por donde le da la real gana. En vez de ir la criatura por aquí, a lo mejor al tren le apetecía bajarse por el Estero, que también dicen otros. Pues no, señor, tiene que ser por aquí. Pero si usted entiende la libertad como la capacidad que el hombre tiene para, vistas todas las posibilidades, elegir la que sea más recta para llegar a donde quiero ir. Naturalmente las vías del tren le hacen ser más libre, porque como la criatura donde quiere llegar es allí, la vía es el camino más recto. Si te sales de aquí, a lo mejor llegas o a lo mejor te pierdes dando vueltas. Pues eso es lo que con respecto a la libertad dice Tomás. Mira, si Dios no está para quitarnos a nadie libertad. La peor película, el título más feo de la película que se haya puesto nunca fue aquella que pusieron de cuando el porno todavía no era porno, sino que era medio porno. Y había una película que era todo lo bueno es pecado, tú. Pues aquello era un insulto. Dios no ha puesto los 10 mandamientos para quitarnos libertad. Lo bueno, todo lo bueno no es pecado. Dios ha dicho que es pecado lo que te hace daño a ti o con lo que hace daño a los demás. Dios no es enemigo del hombre. Y cuando eso lo tengamos que poner en pie, ¿qué tenemos que decir de Dios? ¿Qué idea transmite Tomás? La de la Sagrada Escritura. Es Padre. Porque además de explicarle a nuestros amigos y a nuestros contemporáneos que Dios no es enemigo nuestro, luego le tenemos que decir que es Padre, porque la segunda pregunta que todos te hacen es: ¿pero tú crees que Dios existe? Pero no decís que Dios es muy bueno. Entonces, ¿cómo permite, hombre, si Dios existiera y fuera tan bueno como ustedes decís?
que 2/3 partes de la humanidad se estén cayendo todavía de hambre, yo creo que la cosa es muy fuerte. Dios no puede poner en eso mano. Ahora, cuando cada uno de nosotros se va encontrando con los problemas de su casa y va viendo la que están pasando mucha gente, Dios existe. El Sagrado Corazón de Jesús, que hemos colocado nosotros siempre en el centro geográfico de todo, Dios quiera que esté allí siempre. Mira, que prometió reinar en España más que en el resto del mundo y que tiene su mano extendida, del que tan chiquitillos hemos aprendido que con esa mano extendida suya España se verá libre de todo lo malo. Eso es verdad, porque mire usted por donde vamos, pues menos mal que tiene el Sagrado Corazón la mano, porque verá si algún día, Señor, esa idea que decir de Dios y que es tan bueno, eso cómo va a ser, hombre. Y le tendremos que decir con Tomás de Aquino, con la palabra de Dios, con Jesucristo, es que es Padre, hombre, es Padre. Si no es que no quiera, es que no puede, porque es Padre de los dos. Mira, la estampa de la injusticia la tenemos siempre en el crucifijo. Ya no hay más injusticia, ni una injusticia mayor, porque me queréis decir con qué razón o por qué le tuvieron que terminar o le tuvieron que matar de esta manera. Pero bueno, no es el Hijo de Dios. Dios no lo pudo evitar. Y siempre nos han dicho, es que es Padre de los dos, del crucificado y de los que le estaban crucificando. Y como no le puede quitar a uno para darle a los otros, se pone a llorar y hace con los hijos negros o con las ovejas negras, que son muchas, lo mismo que tú haces con el que tienes en tu casa. En cada casa, que es donde más se aprende lo de Dios, en las casas, tenemos cada uno de nosotros una oveja negra. Y has visto tú a tu padre igual que yo al mío. Como tú no eras el peorcillo, nos sentábamos a la mesa, se ponía y daba unas comiditas. Vaya, las comidas, las cenas, las meriendas. ¿Y te acuerdas de lo que hacía tu padre? Te regañaba a ti, pero si yo no estoy haciendo nada. Y te miraba diciéndote, cállate, que te lo voy a decir a ti a ver si se entera él. Y cuando había que volar una cachetada, la cachetada te la llevabas tú. Pero ¿por qué me das a mí la cachetada si yo no soy? A ver si así aprende él. Pues eso es lo que hace Dios con todos nosotros, hermanos míos. Y esa es, aunque luego cuando abras la suma, oigas a Tomás de hablar de la causa primera, el ser primero, el poseedor de la verdad, mira, con la esencia, con los argumentos de la teología, tú cuando le vas leyendo te vas quedando, si ya sabes su vida, su manera de pensar, su manera de ser y su manera de reaccionar, te vas quedando con esa idea. Pero claro que hay Dios. Lo que pasa es que es tan bueno que es Padre. Si no fuera Padre, la cosa sería de otra manera. Si no fuera como es, pues entonces a lo mejor podría levantar la mano y desde luego la bofeta más grande nos la llevábamos a aquellos que le insultamos poniendo en duda su existencia. Es Padre. Pero además, hermanos míos, acuérdate de mi amiga. Yo tenía una niña que estaba sembrada. Porque como todos los niños, te dice las cosas a bote pronto y decía los disparates más horrorosos y las blasfemias más grandes, pero ella sí sabe lo que decía. Ella no entendía que Dios fuera una familia de 3 personas. Y como además en los títulos de nuestras cofradías aparece nuestro Padre, Jesús de los afligidos, pues tú ibas y le decías, Vane, se llamaba Vane. Es que para pensar así hace falta llamarse Vane. Mira, Vane. ¿El Padre quién es? Jesús. ¿Y el Hijo quién es? Jesús. ¿Y el Espíritu Santo quién es? Jesús. Y ella creía que Dios es Jesús. Y unas veces se le llama Padre Jesús, otras veces Espíritu Santo Jesús y otras veces se llama nada más que Jesús. Pues como a ella le decimos Vane, Vanessa o Quilla. Mucho trabajo ayudar a Vanessa a entender. Pero esto es muy importante, que Dios es una familia de 3 personas distintas. Vale, mira, Jesús es Jesús. Cuando nosotros decimos nuestro Padre Jesús, lo decimos tan cariñosamente como lo dicen los de Córdoba.
En Córdoba, para expresar el cariño hacia una persona, ¿te acuerdas que te llaman padre mío? Igual que los sevillanos mi alma y nosotros pizza. Padre mío, cuando decimos un cordobés padre mío, se está diciendo la criatura que te trata con mucha confianza. A Jesús le llamamos nosotros Padre Vane, pero es porque tenemos con él mucha confianza y le queremos mucho. A Dios Padre Vane nosotros no le hemos visto nunca. El Espíritu Santo tampoco ha estado aquí en forma de persona, no ha venido, pero nosotros los conocemos porque el Hijo nos lo ha dicho. ¿Y para qué decimos eso, hermanos míos? ¿Por qué lo de las personas? ¿Por lo de la familia? Es que hoy, más que nunca, para fortalecer nuestras familias, para hablar de nuestras familias y para agradecer nuestras familias, hay que recordarle a los hombres que la familia no es una carga, no es un esquema, no es un dato heredado de los romanos, que es que nosotros, como estamos hechos a semejanza de Dios, como Dios vive en familia, la mejor manera de vivir los hombres para vivir con la mayor dignidad es viviendo en una familia de personas distintas, pero que en las que se comparte con la carne y con la sangre la misma verdad. Y cuando hoy haya que hablar de Dios, vosotros y yo, mira, imitando a Tomás, que te acuerdas que por su manera y por sus circunstancias hablaba de él, utilizando las palabras de la filosofía, pero enseñándote cómo se debe hablar de Dios y cómo se puede. Él en medio de la universidad, tú y yo en medio de los hermanos, les tenemos que enseñar esta imagen del Dios Padre y esta imagen del Dios familiar. Y de nosotros, hermanos míos, y de cada uno de nosotros. Pues es que mira, no te tiene que asustar que al perder en nuestro tiempo un poco el sentido de Dios, hayamos perdido el sentido de las personas. Hoy nos tratamos muy mal, ¿para qué nos vamos a engañar? ¿Qué estamos haciendo con nuestros mayores? Yo que voy a la residencia de mayores todos los días. Ay, lo estamos haciendo fatal. Mira, no os engañéis. Todo eso de las residencias y llevarnos a una residencia y decirnos que están muy mal. ¿Y por qué están muy mal? Porque no están en su casa, ni están entre su gente, y están donde no deben estar. Es que hoy hay ya un momento, ¿verdad? Llega ya un momento en el que ya tienen que irse a la residencia. Bueno, pero eso será porque lo estamos diciendo ahora, porque tú también conociste a tus abuelos, los llevaron tus padres a alguna residencia, también conociste a tus padres que criaron 9 en una cocina y un cuarto, o se echaron a alguna Montecasino. Tu padre y tu madre alguna vez tú les oíste decir cómo iremos de vacaciones, sí, ¿qué hacemos con la vieja? La vieja era su madre. Pues no iban de vacaciones, verás, quiero yo decir, que nos tratamos muy mal, los viejos. A los niños, o todavía peor, los chiquitillos, ya los estáis viendo. Además de muchos que no los quieren ni ver nacer. Pues es que hay otros que tampoco los quieren ni vistos ni hallados. Y como no los quieren ni vistos ni hallados, pues estamos haciendo con nuestros niños eso de amontonarlos de mala manera en las guarderías, y estamos teniendo niños que no saben ni hablar ni nada más que esconderse detrás de su padre. Ahora los curas tenemos totalmente prohibido hablar con los niños. Cualquiera. Vale, siempre han estado los niños con nosotros. Pero ahora no se puede, muy bien. Pero al fin, alguna vez, como te transmira, este es mi nieto, pues tú le dices al nieto lo que nos hemos dicho siempre. ¡Hola! Pues nada, eso es el resultado de las cosas que los chicos estamos haciendo, nos estamos tratando, no te extrañes. Si a Dios le olvidamos, pues como naturalmente el que más razón llevaba en esto de por dónde anda Dios es San Juan el Evangelista. Pero ¿cómo vais a decir que amáis a Dios a quien no veis, si no queréis una miajita a aquellos que están con vosotros, que es a los que estáis viendo? Olvidado el sentido de Dios, se olvida el sentido de las personas. Y cuando nos hacemos daño hasta este extremo, ¿te acuerdas que en todos los informes de Cáritas que tú y yo tenemos va creciendo el número de pobres? En el tercer mundo y en el segundo mundo. Pero lo peor es que está creciendo el
con el número de pobres en el primer mundo, que es el nuestro, ¿y cuál es nuestra pobreza? La soledad. La soledad. Pero bueno, si tenéis de todos, sí, pero no tengo a nadie, estoy absolutamente solo. Yo me pongo a pensar ahora mismo y estoy siempre solo. Ni tengo con quién hablar, ni tengo a quién acercarme, ni tengo... hermanos míos, en nuestras catequesis, en nuestras hermandades y cofradías y en nuestros actos de apostolado, hay que volver a apostar por los hombres, que estamos hechos para el cielo, que nosotros no somos como los árboles, ni nosotros somos simples seres vivos, que nosotros somos hijos de Dios y muy queridos por Él, hechos para el cielo. Mira si será aquello grande, y sin embargo Dios lo ha abierto para todos y lo ha hecho para vosotros y para mí. Y cuando hablemos de Jesucristo, ya todo el misterio de Jesucristo que Tomás de Aquino tan maravillosamente explicó, pero ¿qué es la unión hipostática? ¿Pero por qué convenía que se encarnara Dios? ¿Pero por qué es hombre y Dios al mismo tiempo? Todo eso ya lo tenemos resuelto. De Jesucristo, ¿qué hay que decir hoy? Que está en la Iglesia, que está en la Iglesia, y que si no es en la Iglesia, es muy difícil dar con Él. Mira, a mí me gusta mucho, le llamamos injustamente, vosotros y yo ya nos hemos dejado llevar de lo que hemos oído desde chiquillos, a Tomás, el pobre mío, le llamamos el incrédulo, pues igual que los demás. Es que viene la criatura y le dicen, Tomás, estaba aquí el Señor. Y era normal que Tomás dijera, si no lo veo, no lo creo. ¿Qué hizo Tomás? Pues que dijo, pero bueno, esto que vamos a estar aquí reunidos, asustados, todos en la misma habitación metidos, y han venido las mujeres y dicen que ha resucitado, pues yo me voy a decir dentro. Y la criatura se fue. Como se fue de donde estaban los demás, no solo no dio con él, sino que no lo vio cuando vino. Y cuando él volvió a los 8 días, acuérdate de la regañina del Señor. Tomás, pero ¿por qué no te crees lo que los demás te dicen, hombre? Pero ¿por qué no te crees que yo estoy en la Iglesia? Cuando hablemos hoy de Jesucristo, lo que más falta hacer, hermanos míos, es hablar de la Iglesia, el sitio donde Él está. ¿Qué Iglesia? Está. Pues no la está viendo, está. Pero si somos muy poquillos, somos muy mayores, estamos cargados de pecado, pero está en su Iglesia, no se sale de aquí, no se va, ni se quiere ir. Y desde luego, hacer todo lo posible porque otra vez en la Iglesia se valoren, se reciban y se aprecien los sacramentos, hermanos míos, que son los 7 canales y las 7 fuentes de que brotan del corazón de Jesús y que son desde luego el camino más cercano para llegar a Él. Así que verás, ya termino yo, por si acaso ahora vosotros queréis decir algo. Mira, yo creo que en los tiempos que estamos, ya tampoco cuando en la hermandad de afligidos tengamos que dar a conocer a Santo Tomás, no vayáis a gastar ahora dinero en comprarle a cada uno una suma teológica, porque la gente le vas a hablar de la transustanciación y de la sustancia y te van a decir lo que la vale. Vale, hija mía, tú sabes lo que es la sustancia y dice la vale, lo que le queda al puchero de mi madre. La sustancia. No vayáis a gastar en sumas teológicas, porque la gente va a coger la suma y como la manera de hablar de Tomás era la de su tiempo, todo lo que allí se dice es válido para poder aclarar las cuestiones, pero no es válido para traspasarlo tal cual a los que nos estén escuchando. Sin embargo, hoy podemos hablar de la hermandad de afligidos como el hombre dialogante y el buscador de la verdad, el que la oía por donde viniera, el que no cerraba los oídos a quienes dijeran lo contrario a él, el que estudiaba, el que leía, el que se inquietaba y preguntaba. El hombre, desde luego, supereducado en aquello de respetar todas las opiniones por quien la está diciendo, aunque no esté de acuerdo con lo que estás diciendo, te respeto a ti, porque tú eres hermano mío, y aquel que jamás utilizó ni nunca se le pasó por la cabeza ni el insulto ni la descalificación. Tomás, nuestro hermano, por su propia vida, es también una lección porque nos enseñó, hermanos míos, a perseverar. Si a él, como a cualquiera de los dominicos, se le sigue preguntando, dominico, ¿por qué? Pues te va a contestar Tomás, porque la orden me ha dado más que lo que yo ya he dado nunca a la orden.
que es lo que yo creo que vosotros viviréis también de vuestro matrimonio. Pero después de 50 años, 45, 30, ¿por qué sigues tú casada? Y alguno de vosotros, si te hacen la pregunta, dirás, es que yo todo lo que soy, lo que tengo, se lo debo a mi familia, a este con quien estoy, este me da mucho tormento. Pero también es mi alegría, sino que él me ha dado más que lo que yo le he dado siempre a él. Y yo he recibido más que lo que yo haya podido apostar. La fidelidad brota, nace y se acimienta en un corazón que se agradece. A la orden le hemos dado nosotros más. Perdón, la orden nos ha dado a cada uno de nosotros más que nosotros le hayamos dado a él. Y luego, si alguien nos pregunta, pero Santo Tomás, que tanto decía, ¿qué fue lo que dijo? Nos explicó muy cercanamente el misterio de Dios el Padre y el familiar. Nos explicó muy sencillamente qué es el hombre, los que estamos hechos para el cielo. Estamos hechos para el cielo. Por eso a lo mejor, sabéis que le llamamos doctor angélico y que le ponemos las alas, porque también fue el que mejor habló de los ángeles y el que mejor nos explicó los ángeles. Pero cada vez que se las veáis, acuérdate, tú no estás hecha para, ni tú estás hecho para la tierra. Nosotros estamos hechos para volar muy alto, porque Dios es así de grande y nos ha abierto el cielo. Y luego el enamorado de Jesucristo, y cuando le miraba, le veía en la Eucaristía, que es su iglesia, y en el mayor de los sacramentos, que es este. Así que, hermanos, feliz conmemoración y felicidades, porque veis cómo tenemos gente muy buena que nos ayuda a no poner nunca en duda ni nuestra fe, ni que Dios nos ama tanto como nos ama. Muchas gracias. Que vosotros tenéis decidido. Yo creo que estaba todo muy claro. Muchas gracias, Pascual, porque creo que nos ha hecho corto la conferencia y estaríamos aquí más tiempo. Y agradecerte la disposición que siempre has tenido para mandar, que siempre tienes para mandar, que nunca dices no. Queremos dar un recuerdo de la hermandad de este 75 aniversario. Es el primero que entregamos, es un detalle que hemos hecho para que para conmemorar este aniversario. Una litografía, hermano mío, del Señor, de la parroquia del Santo Cristo Y de la capilla. y de la capilla. Muchas gracias a todos. Muchas gracias. Bien, pues muchas gracias a todos por la asistencia y os emplazo para el día 28, la festividad de San Tomás de Aquino, donde celebraremos la función religiosa que estará también presidida por el Padre Rafael. Muchas gracias a todos.